Saludos, ¿qué tal? Acá estamos con Giso. Eh, Muchas gracias, Sami. Gracias, Saturnina. Aquí estamos con Giso, una vez más. Saludos a todos. Para, bueno, hacer este intercambio donde vamos a estar haciendo este live para hacer un análisis de una mirada teórica de lo esotérico y de la astrología para, bueno, describir a este personaje, bueno, que Giso nos va a estar comentando. Bien, así que sería eso, Giso. Bien. Vale, vamos a ver lo que es la carta natal de Allan Kardec. Allan Kardec es un estudioso del siglo XIX que impulsó y generó mucho avance y conocimiento para la parte esotérica y espiritista en el mundo. Bien. Bien, bueno. ¿Qué nos podés comentar respecto a lo que es la biografía, vida de Allan Kardec, este personaje? Y bueno, si nos puedes describir respecto a él. Vale, hay que reconocer que primero que nada Allan Kardec no es su nombre real, él es un hombre que nace el 3 de octubre de 1804 bajo el nombre de Hippolyte Léon Dominique Revail, dentro de lo que fue la familia Revail. Él viene de una familia de abogados y aristócratas de la parte francesa. Nace en Lyon, Francia. Gran parte de su desarrollo fue desapegarse. Él buscó mucho desapegarse de la parte repetitiva que tenía la familia, o si tomaban una parte asociada al derecho o a la abogacía, se dedicaban a ser eruditos. Él buscó más que todo apalancarse al lado de la educación. Él tuvo mucho impulso en la parte educativa y se preparó en Suiza. Ahorita no tengo el nombre de él. Así se llamaba Pestolazzi. Era el nombre del maestro o profesor que se dedicaba a generar un modelo educativo revolucionario en lo que fue Suiza, y gran parte de reconocimiento que tuvo este académico fue tanto para la parte de Alemania como Francia. Y Revail o Hipólite fue el que tomó gran parte de este conocimiento y lo llevó a cabo desde la parte académica. Él no solamente se preparó en lenguas, hablaba no solamente el inglés británico, sino también francés, italiano y entre otros idiomas, sino que también se preparó para dar clases tanto de gramática, aritmética, física, química y otras artes. Gran parte de sus estudios, a partir de los 23, 21 años, él se dedicó completamente a establecerse de una manera académica y a rodearse de varios nobles, pero desde la parte logística. Incluso perteneció a lo que se conoció como un grupo de estudiosos físicos en lo que era la rama del magnetismo, de estudiar las funciones de lo que era el magnetismo. También se dedicó a dar clases particulares y formó dos tipos de academias distintas para que los padres pudieran también dar clases en casa. Él generaba como un tipo de volantes o de libretas académicas para que los padres que tendrían mucha ocupación en el hogar pudieran también dar instrucción. Él fue dando ese tipo de hincapié a partir de la parte académica de forma revolucionaria. A partir de sus 30, 40 años es que él se casa con una chica que se llamaba Emily Watwood, no recuerdo bien el apellido, y tiene sus primeros hijos. Ella también era profesora, era docente y estuvo apoyándolo mucho hasta el último día de sus días en la parte académica. El movimiento que da a Hipólite Revail esta necesidad de aprender la parte espiritual y comprenderla, es porque a partir de 1850 realmente, él se da cuenta o se abre en boca lo que eran las mesas parlantes o las mesas giratorias, que eran una invención o algo que se estaba dando de boca a boca, ya que muchos brujos y canalizadores, que se le decía canalizadores en aquella época,
estaban utilizándolo entre las élites para poder hacer contacto con las personas que ya estaban fuera de este plano físico. A él le comenzó a llamar la atención, pasó todo este año investigando, escuchando también de muchos amistades y colegas. Incluso llegó a tener mucho lo que eran lo que se llamaban los documentos psicográficos, que era que muchas personas buscaban desde los canalizadores que escribieran de manera libre, escribieran así fuera por decir lo que quisieran que escribieran, y que eso ya lo estaba como canalizando de otro espíritu. Él llegó a hacerse mucho contenido de eso y ya al año siguiente, a sus 51 años, él asiste a una de estas mesas giratorias con la creencia y bastante escepticismo, pensando que la mesa capaz giraba, era por el tema del magnetismo, que ya lo había estudiado a partir de la física. Y ya pertenecía a un grupo donde se hablaba mucho del uso de magnetos, de imanes, del funcionamiento de la maquinaria a partir de ese tipo de tecnología. Cuando él se da cuenta que gran parte de los ruidos, los mensajes y las canalizaciones venían de parte de un canalizador, de una persona que hacía de mediador entre este mundo y el de los muertos, él acuña lo que es la palabra medium. Utiliza la palabra medium, que es como mediador, para poder llevarse estos mensajes al plano físico. Él comienza su investigación. Yo digo que aquí hay una parte astrológica, eso tú no me lo puedes aclarar. Yo creo que tiene que ver mucho con Saturno-Urano, eso que es el tránsito entre 50 51 años, o capaz algún aspecto con Neptuno, porque ya a partir de esta edad es que él se da todo esto en boga y todo este aspecto que a él lo abraza aproximadamente por unos 14, 13 años como mucho. Como mucho, todo este aspecto lo abraza él como un hincapié fundamental, porque a pesar de él ya haberse instituido como traductor para varios aristócratas, haberse constituido como docente, venir de buena academia, de una buena familia inclusive, su impacto y los bestsellers que él empezó a escribir vienen de esta necesidad, de esta inspiración de poder entender lo que pasa más allá de la vida y la muerte, y de este auge que fueron las mesas giratorias. En todo este lapsus de tiempo, llega a haber una especie como de inquisición. Después de que él saca sus primeros 5 libros, y también funda una revista y una sociedad esotérica en Francia, hay como una especie de inquisición o querella en España. En España, alrededor de los 1859-58, donde hay una gran quema de 300 libros. Y entre esta quema de estos 300 libros, que fue una quema pública, básicamente la gente, al darse cuenta que se nombraron libros de Kardec, mucha gente tuvo la necesidad de que cuando terminara la quema, llevarse puñados de estas cenizas a sus hogares y abuchear al conglomerado político o virreinado que estaba asociado a todo lo que fue la quema de esta literatura. Y a partir de allí él termina expandiéndose a las partes de Portugales y también de España. Fue como una requisa de hogares donde se llevaban no solamente a las personas, sino también a los libros. Pero la quema fue de libros en esa época. Y empieza un ángel importante en él. ¿Algo más antes de abrir la carta natal? Bien, vamos a lo que es la carta natal. Saludos a todos. La gente que va llegando. Bien, respecto a lo que es su carta natal, vemos que tiene un ascendente en Tauro. Este ascendente, en lo que respecto a su carta natal, está llamado a cultivar desde el lado de lo que es el servicio y el trabajo, y desde profesar algo de lo que, por ejemplo, Casa 10 desde lo que él cree, ¿no? Y ejercer esa profesión para poder, consolidarse a nivel profesional, o viene siendo lo que él profesa, practica, de lo que se prepara y él cree, ¿no? Así que, qué bueno eso. Después tiene, esto sería un poco de lo que
sería la carta analizando de manera resumida. Un Marte trabajando en lo que es su casa número 6, ¿no? Bien, no, perdón, disculpen, casa número 3, casa número 4 en realidad, haciendo una conjunción al ínfimo cielo, ¿no? Bien, podemos considerarlo ahí estando en casa 4, nos habla estando en una casa angular, esto le da mucha potencia a ese Marte que está haciendo un trígono a Neptuno, esto nos habla de manejar, no, en este caso, en este contexto del, ahora lo voy a explicar, manejar todo o iniciar respecto a estas cuestiones espirituales, estos contactos que mencionaba allí, mediúnicos, ¿bien? Desde un lado, de un Marte en Cáncer, bueno, que tiene o llega a tener contacto más con lo que es la intuición, para hacer un contacto a un planeta tan personal como lo que es Neptuno, ofrecer algún colectivo y conectar a través de otro, bueno, con esa energía neptuniana y poder empezar a tener estos contactos que, bueno, puedan llevarlo a él a poder avanzar y, bueno, encontrar en el relacionamiento con el otro un desarrollo personal o una elevación o que eso sea una herramienta o parte de eso. Este Neptuno en Escorpio, ahí va conectado con lo que es un Júpiter en Escorpio, haciendo un trígono a lo que es Plutón. Esto conecta mucho con lo que es la parte desde el lado social. Y el Júpiter en Escorpio se abre mucho, ¿no?, a lo que son experiencias espirituales o cuestiones con lo que tienen que ver el ocultismo o sesiones de espiritismo o toda esta parte mediúnica, ¿bien? Haciendo un trígono a Neptuno. Esto es un muy buen indicio de un planeta social, un transpersonal, para poder desarrollar esto a nivel colectivo, ¿no? O social, dando una vista fuera hacia el mundo, como lo marca lo que es el hemisferio superior de la carta, ¿bien? Después viene, vamos a un Marte en lo que es Cáncer, ¿no? Que está trabajando con ese Júpiter, conectándolo a Neptuno. Esto nos habla de, bueno, vuelve a hacer, hay una reconexión acá con estos planetas, ¿no? En donde a partir, ¿no?, de ese lado, desde el servicio, ¿no? Desde ese lado lunar, conectar con el otro, hacer contacto, relacionarse con los demás, entrar en servicio con los demás, ir integrándose a la sociedad, desde lo que es el servicio, el cuidado así y la conciencia del otro, ¿no? Más con lo que es ese Saturno en Libra, ¿no? Y estando en el tercer cuadrante de lo que es la carta, disculpen, en el segundo, hay una conciencia del otro, bueno, a través del servicio con esta cantidad de planetas que podríamos quizás considerarle lo que es un stellium, esta carga planetaria en casa 6, esta fuerte carga, lo lleva a encontrar este desarrollo de su persona a través de los contactos con los demás. Por otro lado, vemos que tiene un Sol, una Luna y un Saturno en Libra, lo cual abre una necesidad con ese Venus en lo que es el signo de Leo, en su casa 5, un Venus que por cierto está bastante cómodo, ya que está en lo que serían en astrología tradicional en su casa de gozo o en una secta nocturna, vamos a decir, de las bendiciones o de la parte benéfica de lo que es ese Venus. Desde un lado de lo que es la propia identidad, el encontrar y buscar el valor, ¿no? El reconocimiento de sí, la propia autoestima, el cuidado y la conexión con el corazón y con su propia identidad para poder encontrar esos talentos así y repartirlo. Talento en expresión de lo que es el ser, ¿no? La casa 5 y poder brindarlo a los demás en servicio, en entrega, en trabajo. Así que bien.
mucha energía en ese Leo. Su regente, ya que está su regente del ascendente, sí, tal cual. Sí, casa 5. Me había equivocado. Tomé a Plutón como regente de Tauro, no, era Venus, disculpen. Disculpen. Bien, con ese ascendente en Tauro, igual no retiro lo dicho respecto a lo que había hecho de la interpretación. Disculpen. Pero sí, el Venus rigiendo a lo que es su ascendente en Tauro a través de su propia identidad, ¿no? Como dice Sami, eh, encontrar lo que es el reconocimiento de sí a través del servicio. ¿Mm? El placer del servir y al mismo tiempo conectar con el corazón. El valor de brindar algo a nivel social para después llevarlo a lo colectivo. Disculpen la equivocación, Venus, regente de su ascendente, no Plutón ni Marte. Bien. Por otro lado, tenemos ahí por ahí una Lilith en Escorpio, que la tendencia está a que maneje muy bien toda la parte espiritual, cuestiones con lo que tienen que ver con el ocultismo, el conocimiento, imbuida a la transformación o a procesos de crisis o a conectar con un lado oscuro. Se da con esa Lilith en Scorpio, puede ser a través del otro. Esto en su lado negativo da que, por ejemplo, tenga problemas a nivel vincular o que el otro represente o pueda representar una amenaza, ¿no? O embaucarse en estas cuestiones puede representar una amenaza para su salud espiritual. Bien. Bien, por otro lado, habla de un sol en casa 6 que conecta con lo que es su corazón a través del servicio, pero siempre teniendo en conciencia de lo que es su propio valor personal, ¿no? Con ese Venus, que bueno, está muy cómodo, como había dicho. Una luna que encuentra su seguridad emocional a través del cuidado de la salud y poder conectarse con algo que él tenía y había desarrollado, y es, por ejemplo, desde lo que es su propia creatividad y algo con lo que él, bueno, a él le conectaba para poder brindarlo a los demás. Está muy relacionada a las cuestiones con lo cardinal acá. Tantos planetas en Libra, esto lleva a un liderazgo y este liderazgo lo hace a través de cuestiones que tengan que ver con lo social, incluso preocuparse por lo social y desarrollar cierta parte intelectual por ser signo de aire. Bien, bueno, con Saturno en Libra hay un sentido de la justicia, tenemos a Marte que está haciendo lo que es una cuadratura, ¿no? A lo que es Urano. Esto puede abrir ciertas cuestiones de lo que son conflictos y más con lo que es Mercurio, a veces atender a cuestiones en cierto modo eh, en donde llegue a entrar en conflicto con los demás por no tener una propia opinión o no respetar la mirada del otro, eh, o en cierto modo entrar en conflicto por a veces, vamos a decirlo, hablar impulsivamente o no tener un tacto. Entonces el conflicto entonces de mi seguridad emocional, busco mi seguridad emocional o soy tan tanto diplomático para no desagradar al otro. Bien, así que eso. Bien. Bien, no sé si tenías algo más para agregar, Giso. Bien. Sí, sí, básicamente Alan, sus primeros contactos con estas mesas giratorias, él llega a contactar con un espíritu llamado Shield. Y él, para descartar que no estuviese cayendo en la locura o en algún ataque esquizo, como muchas veces se catalogaba a estos trabajadores espirituales,
él fue a comunicarse con otros para poder cerciorarse que lo que él estaba aconteciendo o él visualizando no fuera un producto de su mente nada más. Y llegó a reconocer que no era un producto de su mente, llegó a tener la validación de varios profesionales en el campo, ya que este espíritu le llegó a comunicar en varios momentos que se conocían de una encarnación de una vida pasada, que habían sido druidas del sacerdocio celta, de la parte gaélica, y gran parte de esto, él toma el nombre que le hace recordar parte de esa vida pasada, que era Alan Kardec. Este espíritu le hace saber que en esa vida donde ellos se conocieron, él se llamaba Alan Kardec y es el nombre que él llega a tomar para firmar todos sus libros y también lo que es fundar todo lo que son los estudios o los clubes o academias de estudio esotérico y espiritual. Él llegó a básicamente a publicar varios libros, entre ellos estaba el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, el libro de los mediums, el cielo y el infierno y el Génesis según el espiritismo. Él toma la palabra espiritismo como una doctrina y también toma lo que sería directamente la palabra medium para acuñar a lo que serían estos trabajadores. Él no deja de ser cristiano, pero sí se desapega de su familia, él viene de una familia católica, pero sí saca de su vida de raíz lo que es el dogma, él se desapega del dogma. Y tiene la muerte básicamente en 1869, en marzo, por una aneurisma. ¿En qué parte de la carta natal se puede ver esta parte del posible deceso? ¿En cuanto a qué te referís, Shizo? Bien. No, no entendí la pregunta. Bien. Continúo. Eh, bien. Te preguntaba que en qué parte de la carta natal se puede ver este suceso de la muerte de él, o sea, qué pudo haber acontecido para que tuviera un aneurisma. No, no voy a responder ese tipo de preguntas. No, no voy a responder ese tipo de preguntas. No, no trabajo de esa manera. Bien. Vale, está correcto, está muy bien. No, no, a ver, no, no es personal, no, pero no veo estas cuestiones en lo que es la carta natal. Realmente no profundizo. Bien, Sami dice, lo que ella dice lo podemos notar en esa casa 7 y Neptuno, necesitando de un otro para creer. Sí, sí. Bueno, tienen los norte en Acuario, en lo que es la casa 9. A ver, no, disculpen, casa 10. Esto nos habla del soltar el sí del soltar el sí, una necesidad del ego, si es que se quiere, bueno, trascender a lo que es esa casa número 10 y dedicarse a lo que es más una vida pública y un servicio en donde ya eh, conecta a un nivel social mucho más, vamos a decir, mucho más grande, o que vaya ese destino, ¿no? De esa casa 10. Y ahí tendrá que conectar con lo que es su casa 6. Y esto nos llama el servicio. Y quizás ahí, bueno, está jugando cierta libertad en donde, bueno, se maneje, rompiendo un poco lo que son las estructuras sociales. De cómo tiene que ser una rutina, por ejemplo, en ese entonces. Y haya cierto manejo de libertad, haya cierta innovación, y bueno, de repente se sentía un bicho raro hasta que lo integró y bueno, se trabajó lo que fue ese Urano, ¿no? Eh, bien. No está retrógrado, entonces esto nos habla que de repente no. Este proceso no se le hizo de gran dificultad como lo fue en el caso de que si tuviera un Urano retrógrado en el sentido de el tiempo. eh, o de la expresión hacia afuera, o del tiempo que le podía llevar. Eh, bueno, hay un manejo de energía masculina y femenina. Casi toda la carta está enfocada en lo que es su casa 6 y una fortuna en el ascendente. Da mucho lo que es la tendencia, bueno, a raíz de conectar, por ejemplo, lo que es
su ascendente y la propia expresión del yo de esa casa 5, llegar a, bueno, a través del contacto con el otro, encontrar la fortuna y ahí encontrar un punto de felicidad. Bien, se ve con Kiron una gran transformación con su labor, lo llevó mucho el dolor de sus creencias. Sí, sí tiene Kiron en lo que es la casa 9. Acá habla de, hay un dolor con no encontrar mi propia verdad o no encontrar esta verdad que yo necesito o que yo creo y de que esta verdad no sea apoyada por ejemplo, por el sistema o que el sistema no me avale o no me dé una seguridad en un principio. Podría ser una interpretación en un dolor con lo que es la figura de la autoridad o la figura de lo que es el sistema, ¿no? Con Capricornio o con Saturno, una figura de lo que es con lo que son las bases. Lo que es el sistema o la autoridad del momento, que puede ser, por ejemplo, no, todo esto lo que es rey, presidente, el sistema, lo social, no me hace sentir seguro y termina provocándome un dolor. Puede haber una cuestión acá con la figura paternal o aquella persona que fue figura de autoridad. Y que no pudo haberme no reconocido. Me duele no haber vivido o tenido ese reconocimiento. Con la casa 9 ahí, busco mi propia verdad, busco porque sé que hay algo más allá, porque esto que tengo no de repente no me es aceptado y busco una verdad donde puedo encontrar un equilibrio, por ejemplo, con el otro, ¿no? Eh, Y es un dolor que, o por ejemplo, haciendo esa cuadratura con lo que es Saturno, o me quedo acá eh, enclaustrado en esta forma de manejarme, o me voy a eh, cuestionarme las cosas y buscar una verdad. Y en esa búsqueda de la verdad termino encontrando un muy rico conocimiento que puede ser de mucha, vamos a decir, de mucho desarrollo para lo que es el mundo social. Eh, y que a través de eso puedo recibir cierta vista del mundo e incluso lo que es cierto reconocimiento. Bien, en el caso de él, con ese Saturno en Libra teniendo un Venus en Leo. Bien, y haciendo el camino un poco cumpliendo lo que es el camino del ascendente, ¿no? De lo que es el ascendente de él. Ese ascendente le pide trabajar lo que es ese Quirón, ¿no? Encontrar, ver una verdad universal que pueda ser compatible con todo y en donde yo la pueda incluir y oficializar en el sistema. ¿Cómo? ¿Con qué? Con datos, con información verificada, teniendo el apoyo de otras personas, con toda esa carga de su planeta en Libra, con la luna, hay una necesidad de conectar con el otro, hay una necesidad de ser pareja, hay una necesidad de ser socio, hay una necesidad de conectarse para mi propio crecimiento y desarrollo personal. Con el Mercurio también entiendo lo social y a relacionarme muy armónicamente con los demás. Que lo crea conflictos a nivel emocional, en a veces llegar a desacuerdos con otro o buscar la validación del otro para poder llegar a ese punto de desarrollo personal para brindarlo en colectivo y catalizar toda esa energía de agua, ¿no? De Neptuno y Marte, y así poder conectar con esa energía femenina, con esa energía masculina y femenina, pero que siento en donde es en cierto punto donde es reprimido. Porque busco, soy guerrero de lo que es mi familia o termino siendo líder, tanto en un área de conocimiento o en lo que respecta a cuestiones del hogar, la familia, pero al mismo tiempo me quiero ir a lo transpersonal y quiero brindar algo hacia los demás. Pero para eso no hay que trabajar y encontrar un punto en donde pueda manifestar las energías de esa casa 6, que la cuadratura está siendo
una fuerte tensión, porque puede ser cuestiones de una rutina y de dónde vengo que no me permitieron o me dificultaron llegar a desarrollar todas estas cualidades y por lo más poderme llevado más tiempo de lo debido o más complicación, donde hubo cierta fricción, esto al mismo tiempo esta cuadratura dan cierta energía masculina o cierta energía marcial, da un espíritu de lucha al individuo. Bien, conecto, voy a ese propósito del alma o a ese desarrollo personal, a ese nodo norte, a ese despliegue del alma, estando en Acuario, para el colectivo, no para mi propio ego. No, tengo que soltar un poco el ego ahí con el nodo sur en Leo, o la necesidad de solamente el yo para llevar ese yo, no llevar ese yo, trabajar con ese nodo sur en Leo que es bastante conocido, e irme hacia lo social para dar algo a las masas. Hay un sextil ahí de Plutón con Quirón, está conecta con una necesidad de transformación y crisis que pudo haber estado para poder dar saltos de calidad en su vida. Pero para eso hay que soltar ciertas cosas y bueno, tuvo que pasar ciertos procesos de muerte en donde tuvo que morir parte de sí y lavar la losa, hacerse nuevo. Muchas veces morir egos o caretas. Bien, transmutar lo que es ese dolor y llevarlo a un lado más elevado. Y terminó, esto pudo haberlo hecho muy sanador ese Quirón. Bueno, tanto se puede hablar de Siquirón ahí en casa 9, por los aspectos que nace, que hace, al mismo tiempo Siquirón en contacto con lo que es Júpiter, termina llevándolo ese Júpiter a encontrar una sabiduría mucho mayor, pero todo muy llevado a lo que es procesos de noches oscuras o conocimientos gracias a mí, que tengan que ver de repente con lo oculto, con el misterio y con aquel lado que nadie quiere llegar. Bajar a las profundidades del mar, tomar ese conocimiento y llevárselo a Júpiter o llevárselo a Sagitario. Bien, mucho a través de ese Júpiter, mucho conocimiento. Ese Júpiter nos habla de, bueno, Júpiter nos habla de conocimiento, nos habla de conciencia, una conciencia espiritual, una conciencia mayor. Júpiter es curador, Júpiter sana, Júpiter termina bendiciendo, Júpiter termina, está relacionado, representa lo que son las leyes universales, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de lo que es el Kybalión, ¿no? Eh, esos principios y leyes universales de las que nadie se puede escapar, ¿bien? Y a raíz de eso, a raíz de todo el conocimiento, esos procesos de conciencia, esa expansión de la mente, pudo terminar aplicando en la realidad, en el mundo social y terminar compartiéndola para los demás. Y estuvo muy en contacto, tuvo en cuestiones de contacto, cuestiones con el otro, incluso manejarlo lo que es una rutina y ponerlo al servicio. Bien. Y brindarlo a nivel colectivo, ¿no? Con ese Piscis en la cúspide de la casa 12. Y ese Plutón en Piscis, bueno, vino a transformar lo que eran de repente cuestiones acuarianas o transformar eh, cuestiones a lo que es la energía pisciana, ¿no? Rompiendo con seguir una línea, ¿no? O de repente un dogma o algo que ya se creía establecido y completado respecto a los piscianos, que pueden ser cuestiones con lo que era la iglesia, la religión o la parte más, la religión más vinculada a lo cristiano, bien, a Cristo, ¿no? A Jesús, por ejemplo, que es algo muy pisciano. Bien,
Bueno, sería eso. Por acá sería a ver si eso tenés algo más con respecto a qué decirme, porque, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, lo que es la muerte, no lo veo en la carta natal. Habría que ver otras cosas. ¿Por qué no lo veo? Una, no es de mi interés, porque no he encontrado a través de eso cómo poder aportar, ¿no? Desde mi visión. Otro motivo habría que ver otras técnicas predictivas, pero bueno, por ejemplo, pueden estar asociados cuestiones que tengan que ver con más la parte escorpiana, o bueno, pero no voy a entrar ahí. Eh, Igual tiende mucho, por ejemplo, pudo haber tendido mucho a lo que era los planetas suaves. Y a veces incluso hay una, hay una tendencia a una pérdida de vitalidad y que la salud sea debilitada, Giso. Estando solo en casa 6, está en una casa eh, cadente, entonces ya termina estando muy debilitada, eh, por lo que es el Sol en casa 6 termina estando muy debilitado, al igual que, por ejemplo, un Saturno, estando en conjunción ahí al Sol, termina, vamos a decir, lastrando la propia vitalidad y potencia del Sol, y la termina tirando abajo. Lo mismo para la Luna, se vuelve muy sensible a todas estas cuestiones. Sensible a cuestiones de salud, hay que tener mucho cuidado, la Mayra. Un especial cuidado en cuanto respecto a lo que era la propia salud del cuerpo, a veces llevándolo de repente a rutinas o comportamientos donde a veces donde se tenía que tener demasiado cuidado. Eh, así que, así que eso. Bien, no conozco lo que fue fallecimiento de él, si me podías explicar ahí, bueno, o explicar Sí, se dice que fue un aneurisma. Se Bien, dice que fue un aneurisma alrededor del mes de marzo bien, no, y no tienen muy claro cómo lo tomó a él. No, o sea, no dicen si lo tomó en la calle, si lo tomó en la casa, si le aconteció después de una conversación importante. No se llega a tomar ese tema como tal. Solamente se deja claro ahí y ya. Por eso preguntaba, pero créeme que si es un tema que no se tenía que tocar, ahí discúlpame de verdad porque no lo hubiese tocado. No, a ver, no hay problema, no pasa nada, porque yo, a ver, no, está bien, es una Pero pregunta, sí es válida. me sonó un poco porque hay como, se deja como un aneurisma y ya, pero capaz hay algo que se puede estar tocando de fondo, que puede quedar algo ahí oculto en la parte escorpiana que tiene desde casa 6 a casa 7. Ujú. Bien, yo, bueno, gente, como les digo, no voy a ni voy a dar la razón por la cual fue la muerte de él. Una, porque le voy a decir que desconozco, tanto a nivel médico, no solo con el neurisma, a lo que es astrología no manejo la astrología médica y tampoco me enfoco en astrología predictiva. Esas son las tres razones por las cuales no voy a dar explicaciones. No está, sería poco ético de mi parte. Bien, bien, ¿a alguien que tenga alguna pregunta para ir terminando ya? Digo, es que Alan Kardec fue una persona lo suficientemente honesta para lo que quería proyectar en su vida. Supo manejar bien su nodo norte. Puedo presumir que fue una persona que supo manejar su quirón, por la forma en que está manejado en la historia o quedó escrito realmente, porque siempre hay alguna parte de la historia que nunca se cuenta. Y eso es algo que nos puede vislumbrar lo que es la astrología. Y sin más nada que decir, de verdad, Anthony, gracias nuevamente por la oportunidad y por los nuevos videos que vendrán. Bueno, para terminar, un gusto igualmente, Giso, por hacer una vez más live contigo, pero no me voy a pedir todavía. Él pudo haber tenido de repente ciertos conflictos en cuanto a lo que era el vínculo con el otro. De repente haber sufrido engaños o que estos engaños tuvieran
incluidos por la parte espiritual o en este propio camino de desarrollo de toda esta cuestión que, bueno, estamos tratando en este live, pregunto. Gracias, monito. Sí, de verdad, gracias por todo y gracias a los presentes también. Bien, bueno, lo dejamos por acá. Mencionaba esto ya que lo veo en su carta, pero bueno. Gracias por participar, gracias a los que estuvieron y muchas gracias, Shizo, por estar una vez más. Y bueno, estaremos en live con Shizo una vez más, lo que sería la próxima semana. Bien, la próxima semana estaremos trayendo con Shizo otro tema. Estaré avisando por la comunidad, por el grupo. Y, y bueno, lo dejamos por acá. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Y bueno, Shizo que maneja muy bien lo que son todos estos temas. Ella también brinda servicio de lo que es lecturas de tarot. Por mi parte, si quieren contactarme, hago interpretación de carta natal. Eh, Pueden escribirme por acá, por TikTok, pueden escribirme por Instagram, pueden escribirme a mi WhatsApp. Tengo el número en mi perfil de Instagram. Pueden escribirme a mi correo electrónico, que lo tengo por Instagram. O bueno, pueden contactarme a través de... Encontrar todos estos datos a través de, si no es Instagram, es YouTube. Bien. Así que bueno, estoy haciendo interpretación de cartas, así que agendo ahora. Bien. Eh, si quieren más información, contáctenme. Bueno, que pase muy bien y que tengan una bonita tarde-noche.